Hola a todos, yo soy Morfina y en el vídeo de hoy vengo con un caso. Yo sé que dije que intentaría traer casos misteriosos, por así decirlo, o vídeos de temática misteriosa, terrorífica, etc. una vez al mes, pero durante el mes de noviembre no he traído ninguno porque pensé que ya el canal había estado sobrecargado de misterio y de terror durante el mes de Halloween, porque prácticamente subí un vídeo a la semana sobre misterio. En fin, a lo que iba. Que durante el mes de noviembre no ha habido ningún tipo de vídeo sobre terror, sobre misterio, sobre asesinos, ni nada de eso. Pero ya ha pasado noviembre, ya estamos en diciembre y como el 6 de diciembre se estrena en Netflix una docuserie de estas que se llevan ahora muchísimo, que ahora mismo Netflix está plagada de series barra documentales sobre asesinos. Y el 6 de diciembre sale una sobre Henry Lee Lucas. Y pues no sé, me dio muchísima curiosidad, investigué y dije, wow, pues voy a traerlo al canal. Voy a poneros un poco en contexto. Henry Lee Lucas es considerado uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos porque se dice que entre 1960 y 1970, es decir, entre los años 60 y 70, llegó a cometer cientos de asesinatos y la cosa está en que ninguno de ellos se pudo demostrar. Pero la policía se como que intentó encasquetarle todos los asesinatos que no habían conseguido resolver y se lo encasquetaron todos a Henry Lee Lucas. Y además, como este tenía un poco de afán por ser conocido, por tener fama, pues él encantado aceptó todos esos crímenes y dijo, sí, sí, lo he hecho yo todo. Pero ninguno de ellos se pudo demostrar, excepto uno o dos que ahora relataré. Y poco más, se dice que fue un asesino inventado, porque claro, a ver, sí, cometió asesinato, pero no llegó a ser un asesino en serie que digas, Dios, porque claro, ningún asesinato se llegó a demostrar, entonces es un poco inventado, la verdad. Y él como que tenía ese afán de ser importante, pues no le importó decir, venga, sí, sí, todo es para mí. Antes de contaros pues todos los asesinatos, cómo los hacía, etcétera, 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 ya sabemos que la infancia de estas personas es un desencadenante. Dios mío, me duele la garganta. Es un desencadenante para que pues se vuelvan personas perturbadas, sádicas, psicópatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso, me estoy aguando de verdad. Y en el caso de Henry, pues no iba a ser menos, la verdad. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Henry nació el 23 de agosto de 1937 en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos, y vivía en una familia completamente destructurada, pobre, con falta de valores y donde la crueldad estaba a la orden del día. El padre de Henry se llamaba Anderson Lucas y perdió ambas piernas en un accidente ferroviario. Y la madre de Lucas se llamaba Viola Lucas y ejercía la prostitución. Henry tuvo muchísimos hermanos, de hecho creo que era el último de 9 hermanos, pero casi todos fueron dados en adopción, por lo que Henry la verdad es que tuvo bastante mala suerte en quedarse en esa familia. El principal problema que tuvo Henry fue con su madre. Su madre tenía fuertes ataques de ira y generalmente iban en dirección a su marido que estaba inválido, pero a veces también le daba por pegar a Henry y de hecho esto le provocó a Henry una deformidad en la cara, perdió el ojo izquierdo. Y además la madre de Henry, no sé si es que intentaba como avergonzarlo, pero lo vestía con vestidos de niña, le hacía bucles en el pelo y lo obligaba a ir a la escuela así. Esto, claro, hizo que fuese objeto de burla en el colegio, no solamente ya por la deformidad que tenía en la cara, que ya sabemos que los niños a esa edad pues no son conscientes de lo que hacen y del daño que pueden producir a una persona y pues se suelen meter con los defectos físicos, pero ya no solamente se metían pues por el hecho de que Henry le faltaba un ojo, sino que también lo insultaban por vestir como una niña.
Esto pues acabó desencadenando bastantes traumas en Henry y además la madre de Lucas más de una vez ejerció la prostitución en frente de su hijo. Esto obviamente desencadenó todos los problemas sexuales que tenía, porque no tenía bastantes. Y pues, como he dicho, que Viola mantuviese relaciones sexuales en frente de su hijo condicionó mucho la vida de Henry, y esto desembocó en que con tan solo 13 años Henry tuviese sus primeras experiencias sexuales. Pero lo que es perturbador, o por lo menos lo que ya da las señales de que algo no está bien, es que esas relaciones sexuales no eran con personas, sino con animales, sobre todo perros y ovejas. Henry, mientras que estaba manteniendo relaciones con ellos, pues los degollaba, y posteriormente, cuando ya fue arrestado, etcétera, 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 confesó que matarlos mientras que los estaba poseyendo le daba cierta satisfacción, por lo que vemos que desde muy temprana edad Henry asociaba el sexo con la muerte. La cosa obviamente no mejoró. En 1950 el padre de Henry murió. Tras una pelea con su mujer, pues abandonó el hogar y fue encontrado días después muerto en un bosque por congelación. Henry, aún siendo un niño, escapó de casa, huyó, y así fue como comenzó su vida de crímenes hasta que lo condenaron a cadena perpetua. Pero eso es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Henry estuvo entrando y saliendo de reformatorios constantemente, robaba, hacía pequeños delitos, pero nada que todavía fuese demasiado alarmante. En 1954 finalmente fue arrestado por robo y fue encarcelado en Richmond, Virginia. Finalmente escapó y se refugió en casa de su hermana, la cual vivía en Michigan, pero 3 meses después fue arrestado de nuevo y finalmente cumplió 5 años de condena hasta que lo dejaron salir. Cuando le dejaron salir, pues volvió a casa de su hermana. Allí constantemente su madre Viola lo llamaba y le pedía que volviese a casa. No entiendo por qué, la verdad, porque lo hinchaba a palo. No sé para qué quieres que vuelva tu hijo, para seguir maltratándolo, supongo. Pero bueno, constantemente llamaba, le pedía que volviese, hasta que en 1960 Henry decidió volver a casa, y en mala hora, porque lo que hizo fue matar a su madre. Y se dice que después... ¿Se escucha un puto móvil? No es mío. En fin, se dice que después de matarla tuvo relaciones sexuales con ella, porque ya sabemos que Henry tenía ahí un poco de atracción o predilección por realizar la necrofilia. Días después de haber cometido el asesinato de su madre, fue detenido en Ohio, creo que era, por tener una actitud sospechosa. Cuando lo tenían detenido, pero aún no sabían bien por qué lo habían detenido, simplemente tenía una actitud sospechosa y a la policía pues no le dio buena espina. Pero después de haberlo tenido detenido, me encanta. Volveré cuando a mi vecina le dé por quitar la música. Cuando lo tenían todavía como en observación, por así decirlo, se dieron cuenta de que estaba buscado por asesinar a su madre, así que fue encarcelado. Lo trasladaron a la prisión de Michigan, a la prisión estatal de Michigan, y tras 2 intentos de asesinato fue definitivamente mandado a una institución psiquiátrica donde estuvo 10 años encerrado. Tras salir de esta institución psiquiátrica, fue de nuevo a vivir con su hermana, pero esta finalmente lo echó de casa tras matar a su perro. Claro, en esta situación en la que no tenía dónde ir, pues bueno, se buscó a una mujer que era viuda y tenía 2 hijas. Ambos convivían juntos, pero cuando la mujer estaba fuera de casa, él se dedicaba a abusar tanto psicológicamente como físicamente, es decir, sexualmente, de sus 2 hijas. Finalmente, él mismo decidió abandonar el hogar donde se encontraba, puesto que parece que eso no le daba la suficiente acción y acabó aburriéndose y pues, se fue.
De esta manera, Henry acabó siendo un vagabundo, iba de un lado a otro, pero nunca se quedaba demasiado tiempo. Finalmente conoció al que sería su compañero de crímenes, Otis. Otis era una persona que tenía retraso mental, por lo que Henry, entre comillas, era el listo de la pareja, pero necesitaba a Otis, puesto que tenía gran fuerza física y juntos eran la pareja perfecta de crímenes. Cometieron muchísimos asesinatos, incineraban, maltrataban, violaban, mataban a miles y miles de muchachas, mujeres, ancianas incluso, y pasado un tiempo decidieron pues relajarse un poco y establecerse en la casa de la madre de Otis. Allí Henry conoció a Frida, alias Becky, la cual era sobrina de Otis y tenía unos 15 años, pero también tenía retraso mental. Hicieron una relación sentimental y tras un tiempo la madre de Otis murió. Ambos, Otis y Henry, e incluida Becky, se vieron obligados a volver a las calles. Otis no se sentía muy cómodo llevando a su sobrina a sus crímenes. Además, confesó que Otis estaba enamorado de Henry. Esto hizo que la pareja finalmente se rompiese y Otis y Henry pues dejaron de ser Otis y Henry. Y pues Henry decidió marcharse con Becky a un pueblo de... no me acuerdo de dónde. Becky y Henry decidieron mudarse a otro sitio, acabaron viviendo con una ancianita, la cual pues les dio cobijo, hasta que finalmente la familia de esta les obligó a Henry y a Becky a abandonarla. No sé si es porque ya sospechaban que algo no iba bien, pero los dejaron ir, o sea, les obligaron a irse. Se establecieron en casa de un cura, creo que era un cura. Y este pues les ofreció cobijo y trabajo. Pero Becky no se sentía muy cómoda, no le gustaba esa vida que estaban teniendo. Entonces le pidió a Henry volver a Florida, volver a su antigua vida. Henry en un primer momento le dijo que sí, de hecho compraron un billete y supuestamente se montaron en un autobús. Al día siguiente, Henry volvió a casa de la ancianita en la que habían estado viviendo, diciendo que Becky la había abandonado, como pidiendo cobijo, ayuda, pero un tiempo después se reveló que realmente Henry lo que había hecho es matar a Becky de una puñalada en el corazón, violarla una vez muerta, o sea que practicó necrofilia con ella y después la enterró. Cuando acudió acá la señora esta, que era una anciana, que era una persona mayor, me empezó a contarle esta historia que completamente era falsa y como que la engatusó para llevarla a un sitio y mientras que iban allí le apuñaló también. Confesó que después de matarla se excitó, así que también la violó y luego la ocultó en unas cañerías para luego finalmente incinerarla. Fue detenido por posesión de arma. Pero una vez que estaba en el interrogatorio, con presionarle un poco, confesó el asesinato de Becky y de esa anciana llamada Kit Rage. Además, también se atribuyó un montón de crímenes, pero como he dicho al principio del vídeo, nunca se pudo demostrar que esos asesinatos hubiesen sido hechos por él. Fue condenado a cadena perpetua, pero no murió por cadena perpetua. Y esto es algo que a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención, porque casi todos los asesinos de los que escucho, todos han sido casi todos condenados a cadena perpetua, pero luego no mueren porque los hayan ejecutado, sino que mueren por causas naturales. O sea que... Pero en fin, murió de un paro cardíaco y se le diagnosticó como una persona totalmente desequilibrada, con desviaciones sexuales, era un sádico psicópata suicida y además cuando estaba en esta institución psiquiátrica se le sometió a terapias de electroshock y eso acabó destruyendo la poca personalidad que aún le quedaba y la poca cordura que tenía se le fue completamente. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, yo espero que os haya gustado y que pues veáis también el documental de Netflix que va a salir el día 6, porque a lo mejor está bastante interesante y os explica cosillas que a lo mejor yo no he sabido explicar o yo no me he documentado lo suficiente y no lo sé. Supongo que Netflix lo habrá hecho mejor que yo, ¿no? Porque para eso tiene más dinero.
Que parece yo aquí como si yo fuese ahora aquí representante de Netflix, embajadora de Netflix o algo, y yo estuviese ahí, venga a recomendar cosas siempre de Netflix, pero no sé, es que lo he visto y me ha parecido curioso. Y de hecho es lo que ha inspirado que yo haga este vídeo. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo estáis, si te gusta este contenido, sabes que me ayudaría un montón a seguir creciendo en el canal. Activa la campanita para que YouTube te notifique de cuando subo vídeos, porque no notifica. Compártelo para que le llegue a más gente, dale un like si te ha gustado. No te olvides de suscribirte en mis redes sociales porque ahí es donde más me comunico con vosotros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Got a secret, can you keep it?